Hola a todos, bienvenidos a Revelados. Y a vos que te gustan los misterios, te propongo hoy un programa especial. Nos visita la licenciada Claudia De Angelis, es psicóloga, escritora y terapeuta en vidas pasadas. Bueno, Claudia, bienvenida a Revelados una vez más. Muchas gracias. Qué gusto tenerte acá. Bueno, y como ya veníamos adelantando a ustedes, que claro, a la gente le encanta el misterio, ¿no? Entonces cuando hablamos de vidas pasadas es inevitable sentir un poco de misterio, ¿no? De qué es esto. ¿Y de dónde surge? Surge de empezar a trabajar con las personas como yo lo hago, con terapia de vidas pasadas, pero empezando con terapias regresivas. Sí. Resulta que cuando uno regresa al motivo del trauma, el trauma se carga de emoción y cuando vas a ese momento de la vida se devela, ¿no? Se despega la emoción del hecho, de la situación que te generó el trauma. Sí. Y me pasó trabajando con muchas personas que a partir de analizar todo nuestro trabajo en terapia, no lograba yo remitir los síntomas que estaban sucediendo, el motivo por lo cual la persona había venido. Sí. Entonces ahí me encuentro con un libro que hablaba de terapias pasadas y dije, esta es la clave. Y empecé a experimentar y me daba cuenta que a partir de hacer vidas pasadas, aunque el paciente creyera o no, porque ese no era el punto, se remitían los síntomas. Mirá qué interesante. Me sucedió algo muy interesante con un paciente que venía con un problema en una rodilla. Sí. Los médicos lo iban a volver a operar. No sabían bien qué tenía porque se suponía que hacían resonancias y no había nada. Entonces le pedí que por favor me diera 3 meses y empecé a trabajar con terapias de vidas pasadas y remitió totalmente el síntoma y su rodilla dejó de doler, dejó de tener ese problema que manifestaba. Ahora, qué interesante lo que estás contando y cuando hablaste de un libro, a mí se me representa Brian Weiss. Exacto, ¿Sí? Ese fue el libro. Bueno, Brian Weiss, le recordamos, y para quien no sabe, es un psicólogo estadounidense, un psicoanalista y psiquiatra. Es un psiquiatra, sí. Claro, estadounidense que basó prácticamente todas sus obras y su análisis en las vidas pasadas, Sí, ¿no? Por algo que le pasó a él. Claro, y que lo descubre sin querer. Él Sí. estaba trabajando con una paciente, la paciente tenía muchísimos problemas de salud y era un poco depresiva. Sí. Y cuando él da una orden hipnótica sin querer, le dice que vaya al origen del síntoma y resulta que la paciente se va a otra época, miles de años atrás. A otra vida. Sí, exactamente. Sí. Entonces a partir de ahí él se da cuenta que sesión tras sesión la paciente se sentía mejor. Sí. Lo más importante cuando uno hace una regresión es entender que en el hemisferio derecho están todos los archivos de las existencias pasadas, presentes y futuras. Esto es lo más interesante. No. Y que tenemos ahí como una enorme biblioteca milenaria donde podemos descubrir cualquier información que querramos buscar. Sí. Entonces, si nosotros utilizamos como terapeutas todo ese archivo, podemos devolverle al paciente no solamente calidad de vida actual, sino la remisión de síntomas que están en el cuerpo y que vienen por herencia. No todos los síntomas, no todas las enfermedades son de esta existencia, de este aquí y ahora, Sí. o consecuencia de vivencias de esta vida. Entonces, cuando los terapeutas podemos tener esta mirada más amplia, nos damos cuenta que tenemos la solución aquí en, por supuesto, heridas que pueden haber sido del niño interior, de algunas situaciones de la vida corriente de esta existencia, pero que cuando nos damos cuenta que el paciente queda como estancado en el proceso, podemos encontrar respuestas en vidas pasadas. Interesantísimo. O sea, a lo que estás apuntando es, por ejemplo, una persona viene con un trauma, no remite con nada. Entonces, a través de esta terapia de vidas pasadas es mucho más eficaz. Ha dado Exacto. buenos resultados. Excelentes. Especialmente Sí. lo que tenga que ver con dolencias físicas, con problemas de salud. Sí, interesantísimo. Es muy interesante. Hay personas que ya vienen a esta vida con algún problema físico que Sí. no tiene que ver con algo congénito, que no tiene que ver con algo comprobable desde los estudios médicos. Entonces uno se da cuenta que la mente es muy poderosa y que sobrepasa esta humanidad. Es mucho más compleja y abarcativa que el cerebro, ¿no? Que el conocimiento que nos da la ciencia o la física. Claro. Hay todo un bagaje increíble e inalcanzable y magnífico de sabiduría, no de conocimiento. Digo Claro. que el conocimiento es el que se adquiere, Claro. pero la sabiduría la que viene intrínseca, la que ya traemos en nuestra psiquis, en nuestra mente, que es infinita, es maravillosa. Claro, acá lo importante, ¿no? Para que también sepa la gente, no importa si lo crees o no importa respecto al cristianismo, que creen fielmente en la resurrección, a diferencia de la reencarnación que nos remite a vidas pasadas. Sí.
no importa eso. O sea, es este tipo de terapia a lo que apunta es a desatar el nudo, ¿no? Exacto, a desatar el nudo y a remitir síntomas que pueden ser físicos o emociones que quedan estancadas y que le quitan energía vital a la persona. Con respecto al cristianismo, el cristianismo creía en vidas pasadas hasta el año 1000 y algo. Y después, bueno, convenientemente a través de un concilio ellos cambian la teoría, pero en principio ellos también consideraban que las vidas pasadas eran algo en lo que se creía. Claro. Trabajé durante muchos años con una persona, un contador, que no creía en vidas pasadas, y yo le dije que hiciéramos el trabajo, que no nos importaba si eran o no, que simplemente él se dejara llevar. ¿Por qué? Porque después íbamos a ver. La idea no era generar un juicio de valor a ver si existían o no, sino en ver si yo le podía ser útil y él podía sentirse mejor. Exacto. Y de hecho se sintió muy bien. Y bueno, fue un éxito absoluto en una persona que realmente no creía que lo que estaba viviendo eran vidas pasadas. Hay algo, Sonia, que es fantástico. Cuando yo doy la orden de ir hacia atrás en el tiempo, lo magnífico es cuando la persona va y de repente empieza a observar una escena o un objeto o algo y se da cuenta que empieza a sentir cosas, pero que no sabe cómo negarlas, porque en realidad dice, ¿esto me lo estoy inventando? Y por ahí aparece arriba de un barco o aparece en algún movimiento extraño. Bueno, y esto tiene que ver con que indefectiblemente el archivo se abre. La mente. Ahora, lo que le pasa a la persona es que lo que se le representa es la película. Exacto, claro, la está viviendo. Lo que no puede poner en palabras, porque no lo puede representar, no lo puede ver en imágenes, no lo puede simbolizar, en ese momento empieza, ¿no?, a vivirlo. Exacto. Entonces, de acá, del aquí y ahora, de hoy, no se trata. Esto, por eso, uno llega a la conclusión, es que estamos hablando de algo que le pasó antes o en otra vida o en otra época. Esto es así. Sí, y lo más magnífico es que la persona empieza a revivenciarlo. Sí. O sea, que empieza a sentir las emociones de esa escena que está viviendo. Y esto es innegable. ¿Por qué? Si yo hiciera la diferencia, si yo te hiciera ahora cerrar los ojos e imaginar una película, que me estoy inventando yo. Que me estoy inventando yo. Entonces yo digo que vos estás en la época de Egipto y bla, bla, bla. Y vos lo representás e inventás la historia y hasta me podrías decir que estás sobre una escalinata, que estás por entrar a una pirámide, lo que fuere. Sí. Yo con ese trabajo no logro remitir ninguno de tus síntomas. Porque es la imaginación. Porque es la imaginación. Bien. En cambio, cuando yo, a través de un estado de hipnosis media o leve, voy hacia atrás en el tiempo, tus distintas frecuencias cerebrales, que no son en la que estamos ahora, sino en dos más profundas antes del sueño, son las que me permiten a mí abrir los archivos del inconsciente. Son las que me permiten ingresar en el hemisferio derecho. Claro. Y a partir de ahí, lo que estamos sacando son los archivos de ese lugar. Claro. No estamos recreando o inventando una historia. Sí. Por eso es que esto genera un efecto de sanación. Es increíble. Es maravilloso. No, sinceramente, a ver, hay que vivir la experiencia también, pero está buenísimo. Me pasó con una persona que le habían dado unos resultados de unos estudios del corazón. Sí. Cuando viene, los estudios realmente habían dado mal. Cuando hacemos vidas pasadas, yo sabía que a partir de lo que había salido en la historia, su corazón no iba a manifestar más síntomas. Iba a estar bien. Entonces, cuando termina la sesión, le digo, como no le podía decir esto porque era la única vez que la había visto, le dije que se rehiciera los estudios porque a veces se pueden equivocar y posiblemente le podrían haber dado el resultado de otra persona. Cuando va y se vuelve a hacer el estudio, no tenía nada. Increíble. Entonces así te puedo contar un montón de historias que lo que hacen es realmente, a pesar de toda mi desconfianza, imagínate que como psicóloga que soy, tengo que poner en duda todo muchas veces. Lo hice durante muchos años. 7 años estuve poniendo en duda todo porque yo necesito... Es que a partir de la duda, a ver, uno se tiene que representar la duda para poderla justificar, ¿no? Y tener la certeza. Y tener la certeza. Vos, estamos hablando de un estudio tuyo de años, de investigación. Esto todo, por supuesto, viene en relación a un trabajo que venís siguiendo hace muchísimos años. Sí, con mucha seriedad y con mucho compromiso, donde yo necesito como terapeuta saber que esto no tiene nada que ver con alguna sola alucinación o con algo imaginario de la persona, que lo que me hace es hacerla perder el tiempo, no lograr los resultados que buscamos, ambos. Así es.
Tanto la persona que viene como yo. Claro, mi pregunta es, ¿todas las personas pueden hacer terapias de vidas pasadas? Todas, pero hay muchas veces que vienen personas que su interés es ir a vidas pasadas. Vos no te olvides que lo que me da acceso a la vida pasada es el inconsciente de la persona. El inconsciente es el que tiene toda la sabiduría. Es atemporal también. Exacto, sin tiempo ni espacio. Exacto. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando yo le doy la orden a la persona que vaya al origen de esta problemática que me traiga la solución o a determinado síntoma, muchas veces las personas viajan a esta misma vida. O sea, es regresiva, pero a esta misma vida. Y ahí es donde está el nudo. Entonces yo tengo que acompañar el inconsciente que es el que me está guiando. No es mi propuesta, no es mi capricho, no es a donde yo quiero ir o la persona me dice que quiere ir. Claro. Con lo cual, cuando un paciente viene a hacer terapias de vidas pasadas, yo lo que le explico es que es muy probable que la veamos y que podamos ir, cuál es el sentido, si es curiosidad o que simplemente él tiene una pregunta, si tiene que ver con algún vínculo sobre el que quiera respuesta, si es algún síntoma físico o si es por alguna problemática, y a partir de ahí comenzamos la regresión. Pero muchas veces el inconsciente de las personas me llevan a esta misma vida. Y entonces en esta misma vida lo que hago es interpretar y llevar a la persona a la revelación de cuál es el tema que la está aquejando. Cuando hago vidas pasadas, me encanta también, aunque la persona venga por curiosidad, revelarle a la persona para qué vino esa vida pasada, por qué el inconsciente eligió ese recuerdo y no otro. Claro. Porque siempre hay un aprendizaje. Siempre hay algo que te deja esa vida pasada. Siempre hay algo que o se está cruzando en el camino con el aquí y ahora, o te pide que por favor no sigas el mismo camino que ya sucedió en la vida pasada y que cambies. Lo puedes corregir. Exactamente. Bueno, o sea que viene gente no solamente para remitir síntomas, sino por curiosidad. A veces sí. Que es todo positivo. Todo es positivo, porque es una experiencia magnífica. Todo suma y suma a esta experiencia que tiene que ver, como decíamos anteriormente, con la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría es innata. Exacto, y el autoconocimiento, porque vos comenzás a explorar un mundo interno que es increíble, que no tiene fin. Claro. Lo más maravilloso es saber que todo lo comanda nuestro inconsciente y que nuestro inconsciente solo quiere el bien para nosotros y nuestra existencia, con lo cual toda la información que se revela, es información que nos sirve para vivir mejor. Así es impresionante. Ahora, te hago una pregunta. Puntualmente, ¿en qué considerás que es más rápido, mejor y no se hace? Hay algunos tipos, cada uno tiene su escuela, ¿no? Hay algunos tipos de terapias que son muy extensas o de repente la persona tiene que transitar por situaciones también difíciles, que eso tiene que ver con la terapia, ¿no? Afrontar, a veces uno se encuentra en momentos o sesiones donde se mueven demasiadas cosas, pero está bueno también que pase eso porque por algo pasa. Ahora, ¿en qué considerás vos que este tipo de terapia es mejor? Si lo podemos decir así. Sí, claro. Sí. Mis sesiones principalmente tienen que ver con la inteligencia emocional. Bien. Yo creo que esas sesiones, ese tipo de terapia lo que te logra es achicar en tiempo de sesiones e ir directamente al nudo de las situaciones. Sí. Las situaciones se llenan de emocionalidad y eso es lo que le genera un trauma a largo plazo. Claro. Entonces, cualquier terapia regresiva, esta vida o vidas pasadas, lo que te permite es quitarle la emocionalidad que tiene esa situación, que la vuelve traumática. Qué interesante lo que estás diciendo y con este tema nos vamos a ir ahora a un corte porque tiene que ver lo que vos dijiste, esto de educar las emociones también. Si simplemente lo querés hacer de repente por una experiencia, por una vivencia, yo creo que lo rico es cómo vas a vivir situaciones y emociones que anteriormente no conocías y cómo esto te va a servir a vos, ¿no? Hasta desde lo inconsciente para empezar a manejar mejor tus emociones, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Bueno, súper interesante. No te vayas. Un pequeño cortecito. Enseguida volvemos con Revelados. Dale.